están atentos a estas conferencias, sobre todo esta nueva que acabamos de iniciar, titulada Los gigantes en el día de Noé. En la primera conferencia anterior les prometí a todos los que asistieron, espero que la puedan ustedes conseguir en internet o en YouTube y la puedan escuchar, y todas las demás, porque van a ser bastantes, ya que hay un material impresionante que nos va a abrir los ojos ante la tecnología moderna y de qué manera la tecnología moderna, junto con todos los experimentos que se están llevando a cabo con el transgénero, el transhumanismo, la doctrina tonta de querer ser dioses del Foro Económico Mundial, tiene una relevancia y una conexión íntima con los días de Noé. En Mateo 24, 37 en adelante, Jesucristo dijo que como en los días de Noé, o sea, Jesús escoge una generación del pasado para compararla con la última generación que posiblemente seamos nosotros. Entonces, si Jesús nos está diciendo que en los días de Noé había ciertas características importantes que se van a repetir casi 4.500 años después, pues qué importante es que escudriñemos las Escrituras, que investiguemos, que analicemos la arqueología, que analicemos la antropología, que estemos atentos a la genética, a la biología, a las leyes de la física, la termodinámica, porque todo lo que en el siglo XXI, 20 y 21 más bien, alcanzó el ser humano, tiene una conexión con los días de Noé. Así que esto es la razón por la cual tenemos que profundizar. Vamos rápidamente al capítulo 6 del libro del Génesis, porque muchos de ustedes les voy a dar una introducción nada más de 5 minutos para que puedan ustedes integrarse al desarrollo de la continuación de la primera parte. Dice en Génesis capítulo 6, versículo del 1 al 4, uno de los pasajes más controversiales que han habido, que han y seguirán siendo a través del estudio de la teología. Un pasaje que se ha prestado a controversias, a debates físicos, tecnológicos, genéticos también, etcétera, etcétera, por desconocer las entidades del mundo espiritual. Cuando ya estudiamos en serio la Biblia, sobre todo en las características de Jailel, que es el nombre hebreo para Lucifer, en Isaías 14, del 12 al 14, vamos a descubrir que este personaje llamado Lucifer o Satanás, Satanás no es su nombre, Satanás significa el enemigo, para que lo apuntes. Entonces su nombre es Jailel en el hebreo, que es Lucifer. Y diablo tampoco es su nombre, es acusador. La palabra diablo, diabolos, significa el que acusa a los hermanos. Muy bien. Entonces cuando estudiamos la Biblia, vemos a las profundidades que esta entidad espiritual, o sea, satánica, puede hacer. Él puede, por ejemplo, materializar la energía. Él puede hacer que un objeto comience a levitarse o levitar a una persona. Puede hacer que a una estatua le comience a sangrar los ojos. Puede hacer a una persona que vuele también. Puede cambiar de forma. Puede alterar la materia y materializar la energía. Entonces, cuando el ser humano desconoce estos fenómenos que aparentemente le llaman, no, Dios se apareció en un árbol con la forma de una virgencita, o a esa estatua le comenzó a salir sangre, y el ser humano corre a adorar eso que no tiene explicación para él, por ignorar la Biblia, pues le atribuye todo lo milagroso a Dios. La Biblia nos muestra que no es así. Entonces, ¿qué se necesita para poder distinguir entre el bien y entre el mal? Entre lo que es de Dios y lo que es de su enemigo, que tiene cualidades, características, talentos impresionantes,
una sabiduría como ninguna criatura de todas las que Dios ha creado la tiene comparada con Lucifer. En Ezequiel 28 dice la Biblia que él fue lleno de sabiduría y que no había nadie tan grande, tan poderoso, que tampoco ocupara la posición de querubín, porque los querubines es la posición más alta en el rango de las jerarquías divinas. Los serafines están arriba de Dios y los ángeles, la palabra angelus, malak en el hebreo, significan enviados o mensajeros. Entonces no confundamos ángeles con querubines ni con serafines. Son tres entidades completamente diferentes, con funciones diferentes también. Y de la misma manera, el reino y la organización satánica, Efesios 6:12, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra gobernadores de las tinieblas, potestades y huestes espirituales de maldad. Entonces, Lucifer es la cabeza. Después de él siguen los principados, los ángeles caídos, cuya función es controlar las naciones, como lo explica Daniel capítulo 10, que ya lo hemos visto. Después los gobernadores de las tinieblas, hagan de cuenta como si fuera una república. Aquí en México hay el presidente, los estados, un gobernador en cada estado. Los estados tienen, por ejemplo, el estado de México es el que más municipios tiene. Entonces, cada municipio, cada gobierno y cada nación tienen asignadas entidades espirituales enviadas por Lucifer para controlar a los seres humanos, para poder infiltrarse hasta donde puedan en toda la sociedad y corromper principalmente el sexo. Corromper la genética a través del sexo, como lo vamos a ver con más detalles. Muy bien. Entonces, los ángeles, dice la Biblia, que pueden bajar aquí al mundo y pueden respirar el oxígeno que tú y yo respiramos. Los ángeles buenos y los ángeles malos también. No así los demonios. Los demonios no son los ángeles caídos. Los ángeles caídos no se pueden meter a una persona. Los demonios son los que hacen el trabajo sucio. Son los soldados rasos. La palabra huestes espirituales de maldad que se aplica en Efesios 6:12. Entonces los ángeles pueden transformarse como seres humanos. Los demonios no. Los demonios, sus cuerpos ya los perdieron para siempre. Y por ello los demonios buscan, dice el mismo Jesucristo en el Evangelio de Lucas, buscan entrar a animales o a personas para descansar. Imaginémonos nada más. O sea, sufren tanto sin cuerpos, son, como le llaman en México, almas en pena. O ahí viene la llorona. No es la llorona, son los ángeles que pueden imitar voces también de seres humanos. Entonces los demonios no se pueden aparecer. Los demonios entran y pueden entrar a un ser humano, animales y cambiarlos. Los ángeles no. Los ángeles pueden comer como nosotros porque tienen cuerpos y los cambian de ángeles de la forma que tienen en forma física. Pueden adquirir forma física. Hebreos 13:2. No se olviden de la hospitalidad porque muchos hospedaron ángeles sin saberlo. En fin, hay cantidad de situaciones que la Biblia nos menciona. Otro pasaje importante es Génesis 18. En Génesis 18 está Abraham ahí sentado en un árbol, en un guamúchil o quién sabe qué tipo de árbol era, y de repente se aparece Dios con dos ángeles. Dios con dos ángeles. Y se acercan a Abraham y los tres, Dios en forma humana. Me imagino que en esta forma también estaba en el huerto del Edén, que Adán y Eva podían platicar con Dios, podían tener compañerismo con Dios en el huerto del Edén. Estaba en forma humana
Dios, Él puede también transformarse, pero ya su esencia nadie lo puede ver como Él realmente es. Cuando bajan al mundo, toman forma humana porque era imposible que pudiéramos verlo en su esencia original, como Cristo. Cristo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto a Dios. Juan capítulo 14. Entonces estábamos viendo físicamente a Jesús, pero era Dios al que estaban viendo los discípulos en forma humana, no en la esencia divina en la que Él estuvo. Aunque era divino Jesucristo, la forma de Dios allá en el cielo es diferente a la de nosotros, desde luego. Esto es muy importante. Entonces llega Dios con los ángeles y le dice a Abraham, a Sara: oye, prepárate ahí por un molito de Oaxaca o algo que encuentres, porque vamos a darles de comer. La cuestión es, para no hacerlo tan largo, que se sienta a comer Dios y los ángeles, leche y la comida o el cabrito que Abraham les dio. En otras palabras, ¿que acaso los ángeles tienen el sistema digestivo que tenemos nosotros? ¿Tendrán la garganta y las muelas y la tráquea y la faringe que tenemos nosotros? ¿Las cuerdas vocales y los oídos que tenemos nosotros? En su estado original, no. Porque en el estado original de nosotros estamos limitados por el espacio y el tiempo. Pero ellos, como no tienen limitación en el espacio y en el tiempo, aterrizan en la tierra y cambian de forma como seres humanos y pueden comer y pueden beber lo que bebemos y comemos sin que su naturaleza sea cambiada o alterada de ninguna forma. Y finalmente, otro ejemplo, en Éxodo capítulo 7, llega Moisés y Aarón con Faraón, el rey de Egipto. Y entonces se acerca Moisés y Aarón y avientan la vara y se convierta en una serpiente. Está en Éxodo capítulo 7. Pero los brujos del Faraón repiten el mismo milagro. También las varas de los brujos adquieren la forma de objetos inanimados, incoloros, inodoros, como es una madera. La madera no tiene vida, pero sin embargo es energía y se convierte en algo vivo. ¿De qué nos habla esto? Que Satanás también tiene poder para materializar la energía. Y finalmente podríamos dar el ejemplo de los famosos ovnis, ¿verdad? Que ya después voy a hablar en esta serie más adelante de ello. Los ovnis son materializaciones de la energía satánica, tratando de influir a los seres humanos, haciéndoles creer: aquí estamos vigilándonos, vamos algún día a aterrizar, pero cuando desaparezcan millones de personas en el rapto, tendrán una explicación: nos los llevamos nosotros. Todo está preparado y lo único que necesitamos es conectar los eventos uno con otro, pasajes de la Biblia unos con otros, para que podamos tener un plano completamente diferente. Muy bien, entonces en este pasaje encontramos algo muy raro, aparentemente, hasta que se descubrió el ADN. Veamos qué dice así. Cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, vean este término, hijos de Dios, es diferente a hijas de los hombres y a hijos de los hombres. Aquí hay un término diferente que vamos a ver a continuación. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron, o sea, la palabra llegaron es la palabra hebrea boguel, con B grande y W, boguel. Se llegaron a los hijos de Dios, a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Muy bien. Aquí vemos
algo, que bajaron ángeles caídos del cielo, los hombres comenzaron a multiplicarse y los ángeles caídos tomaron de alguna forma o cuerpos humanos o figuras de varones y se mezclaron con las mujeres humanas. Y de esta mezcla entre estos ángeles y estas mujeres nació una raza híbrida. Nacieron los gigantes, que es la palabra hebrea Nefilim. Nefilim, ahí ponle en tu Biblia a gigantes Nepilim con PH. La palabra Nefilim en el hebreo viene de la raíz napal con PH también intermedia, que significa los que caen o los que se azotan. Y la palabra Nefilim o gigantes significa los caídos. Y sabemos que los únicos que han caído del cielo a la tierra han sido los ángeles caídos de Satanás. Muy bien. Una vez que vemos esto, que es una evidencia que durante toda la Biblia se confirma, la pregunta es la siguiente: ¿de qué manera pudieron los ángeles caídos tener un ADN para que pudieran embarazar a una mujer humana? La mujer tiene cromosomas XX, nosotros tenemos cromosomas XY. ¿Qué cromosomas tienen los ángeles? Porque cuando se juntaron con las mujeres, no le comunicaron a las mujeres humanas, aunque tenían forma humana, el ADN humano, porque no eran humanos, eran ángeles. Entonces, el ADN que implantaron o fertilizaron el óvulo de las mujeres humanas era un ADN contrario a la naturaleza, contrario a natura, que iba en contra de las leyes de Dios, porque Dios en Génesis 1, del 11 al 12, prohíbe la mezcla de semillas. Y la genética pues ha progresado mucho, y en 1954 se descubrió que realmente había en todas las billones de células que tiene el cuerpo humano, en cada célula del cuerpo humano, en cada célula de los billones, no millones, billones que tenemos, está implantada en cada célula de tu cuerpo un código genético hereditario. Y en ese código genético hereditario se le llama la molécula del ADN, o químicamente el ácido desoxirribonucleico, como le llaman en la química. Entonces, este código genético que yo tengo y que tú tienes, viene toda la herencia de mi mamá, mi papá, perdón, mi mamá, primero mi mamá, mi abuela, tatarabuela, bisabuela, hasta los tiempos de Adán. Y por el otro lado, del lado de mi papá, traigo la herencia de mi papá, de mi abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, bisquitaratiti, cocotitea, tatarabuelo, hasta los tiempos de Adán. Entonces tú y yo somos el compuesto de dos generaciones. Traemos herencia materna y traemos herencia paterna. Traemos defectos maternos y defectos paternos, cualidades maternas y cualidades paternos también. Traemos de las dos cosas. Entonces el ser humano es un ser humano mezclado, ¿verdad?, con el cromosoma Y del varón, el XX de la mujer, se junta el cromosoma de mi papá con el de mi mamá, se forma un cigote, y ahí, en el momento de la fertilización, en el momento, no un día después, ni 5 días después, ni un mes después, en el momento de la fertilización, Salmo 139, somos seres humanos. En ese momento estamos todo el material compuesto del ADN. Toda la herencia la traigo ya de mi papá y toda de mi mamá. Y de ahí en adelante se forma el cigote y se comienza a desarrollar todo. Tú vas a hacer páncreas, tú vas a hacer hígado, tú vas a hacer estómago, tú vas a hacer piel, tú vas a hacer huesos, tú vas a hacer lengua, etcétera, etcétera. Ya viene toda la información completamente como una fábrica
para poder construirnos nosotros anatómica y físicamente, neurológicamente, pero también hemos heredado espíritu. Y si somos seres humanos que somos espíritu, tenemos un cuerpo y un alma, pues hemos heredado en el cuerpo. Mira, tiene el lunar de la abuela aquí en la espalda, mi nieto. O mi hijo tiene la nariz de ganso de su papá y las orejas de papalote de su tía. Y mira, de la estatura y el color de piel y el color de los ojos. Y todo viene de la herencia física, que ya es innegable esto. Se heredan características hereditarias, el parecido, los ojos, etc. Muy bien, si somos alma, entonces hemos heredado también características mentales. Y hasta el siglo pasado se descubrió que podían ser transmitidas, transferidas, la locura, enfermedades como la esquizofrenia, la paranoia, la psicopatía. Y entonces los psicólogos le pusieron a esta conducta irrelevante, a esta conducta que no se puede explicar, pues es un paranoico. ¿Qué significa paranoico? Una persona que tiene miedo de los demás, que siempre se aísla, que no quiere estar en contacto con los demás, que tiene miedo de la gente y que cree que todo el mundo está en contra de él. Se llama paranoia, es un problema mental. Vamos a ver que no es mental. Viene el esquizofrenia, esquizofrenios, que significa en el griego mente dividida. ¿Quién es una persona esquizofrénica? Es Panchito, que en la mañana se porta muy bien con su esposa, con sus hijos. En el trabajo, Panchito tiene otra máscara y se porta muy diferente que en su casa, en su oficina. Y cuando sale con sus amigos, tiene otra máscara que usa para portarse diferente a cómo se porta en su casa, cómo se porta en su oficina y cómo se comporta con sus amigos. Se le llama múltiples desórdenes de la personalidad. O sea, personas que tienen 2 personalidades, 3 personalidades o máscaras. La que les convenga ponerse es la que se ponen. Y este desequilibrio de la personalidad tiene un problema demoníaco completamente, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿quién es una persona normal? La persona, en mi casa, yo soy como soy. En la oficina, yo soy como soy. Con mis amigos, yo sigo el mismo. Y a donde quiera que voy a una fiesta o una boda, no cambia mi personalidad. Yo sigo siendo el mismo. No tengo ganas, ni quiero actuar, ni cambiar mi persona. Soy una persona normal. Es lo que Cristo quiere buscar en cada uno de sus hijos. Que actuemos sin máscaras. Ahí viene la palabra hipócrita. La palabra hipócrita en el griego significa actor. ¿Quién es un actor? Alguien que se pone una máscara para desempeñar un papel, ¿verdad? Entonces, otra máscara para desempeñar otro papel. Entonces, un hipócrita es la persona que no se da a conocer como él es, sino que tiene una máscara. ¿Cómo está, doña Panchita? ¡Qué bonito su vestido! Y se voltea, parece china poblana. Esa es la hipocresía. Hablas bien de la gente y te volteas y hablas mal de la gente, ¿no? O criticas, etcétera, etcétera. Y no eres como eres, ¿verdad? No tienes un amigo sincero porque tus amigos son por conveniencia. Porque solamente cuando los necesitas son tus amigos. Bueno, vamos a dejar esto hasta aquí y vamos a ver ahora claramente en Génesis 3:15. Esto es muy importante también. Todo esto es un resumen muy breve de la primera conferencia para que puedan ustedes agarrar el paso. Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Dios está hablando a la serpiente, a Lucifer. Entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí Dios menciona que habrá una guerra continua. Enemistad, la palabra Eva con B grande en el hebreo, es algo continuo que nace del corazón. Por ejemplo, el odio que tienen las naciones árabes en contra de los judíos es una enemistad continua desde Mahoma y desde antes de Mahoma, desde el hijo de Abraham llamado Ismael.
Desde Ismael a través de toda la historia no han podido verse la cara. En ese caso, otra enemistad continua que usa el diablo es contra las mujeres. Aquí está diciendo Dios de que habría una enemistad entre la semilla de Satanás y la semilla de la mujer. Y el diablo, ¿a quién ha usado para atormentar a las mujeres, para perseguir a las mujeres? Nos ha usado a nosotros los hombres, como lo vimos en la conferencia pasada. El hombre machista, el hombre que dice como los griegos, la mujer solamente sirve para la cama y para la cocina, tómala y déjala, y desprecian a la mujer, la pisotean, la golpean, etcétera, etcétera. Es la costumbre general del macho camacho. Viene Cristo a nuestra vida y nos transforma y nos dice, no, mijito, así no vas a hacer. De aquí en adelante yo vivo dentro de ti, a tu esposa, ámala como yo te amé desde la cruz. Y cuídala, porque el que aborrece su carne, el que aborrece a su esposa, se aborrece a sí mismo. El daño que tú le hagas a tu esposa, se te va a revertir más multiplicado. Ten mucho cuidado de tener una relación honesta, buena, cariñosa, tierna, compasiva, empática con tu esposa, para que yo te pueda bendecir. Entonces el evangelio nos transforma a los hombres y comenzamos. ¿Quién es un matrimonio cristiano? Un hombre que ya aprendió que su esposa es digna de la gracia, es digna del favor de Dios y que es como una parte de su propia vida. El que le hace daño a su mujer, a sí mismo se hace daño sin que la persona se dé cuenta. Entonces habría una enemistad contra ella, pero también dice la Biblia que habría una enemistad entre la simiente. Apunta la palabra simiente en el hebreo, es la palabra sera, con Z, que se tradujo en el griego esperma. Esperma. Otras traducciones la tradujeron linaje y otras traducciones la tradujeron linaje, descendencia, que es lo mismo, ¿verdad? Entonces, aquí está hablando que la semilla de la mujer iba a producir, ¿a quién? Al Mesías, ¿verdad? Pero pregunta, ¿la mujer no tiene esperma? La mujer es la receptora de la semilla. La palabra semilla, esperma o linaje es lo mismo, la tiene el hombre. Entonces, oye Dios, tú te equivocaste. Aquí le pusiste que la mujer, que su semilla es la mujer, si la semilla no es la contenedora de la semilla, es el varón. Pero pasó el tiempo y llegó Isaías, capítulo 7, capítulo 9. He aquí concebirá una virgen y llamará su nombre Emmanuel, Padre eterno, Dios eterno, príncipe de paz, admirable. Y se va la revelación progresiva de la Biblia hasta que llegamos a los evangelios. Cuando María y José, viene el ángel, se le aparece Gabriel a María y le dice, María, vas a ser mamá. Pero ¿cómo? Si ni a Puerto Vallarta hemos ido de luna de miel. Estamos comprometidos nada más. ¿Cómo que voy a...? José y yo él me ha respetado, ha sido un caballero. ¿Cómo que voy a ser mamá? Mira, María, no te asustes. Tú vas a engendrar a un ser, pero ese ser que tú vas a engendrar no va a ser el resultado de la unión del cromosoma Y de José. Todos los hombres tenemos el cromosoma Y, sino va a ser el cromosoma Y que el Espíritu Santo va a fertilizar tu óvulo para que el santo ser que nazca no nazca con la herencia sanguínea del pecado, como todos nosotros lo hemos heredado por naturaleza. Porque la paga del pecado es la muerte, por cuanto todos pecamos y todos fuimos alejados de la gracia de Dios. Romanos 6:23. Entonces, el nacimiento de Jesús iba a ser virginal, sin la intervención del varón. Dios iba a embarazar a María para que naciera, y el nombre tampoco se lo puso María ni José. El ángel le dijo a María,
le van a poner por nombre el que Dios le escogió, y su nombre es Yeshua, que se traduce Jesús, y que en el latín es el Salvatore o el Salvador. Así que esto es muy importante para que entendamos esta profecía. No era la simiente de la mujer, pero esa simiente no vendría del hombre, vendría de Dios. Por eso se profetizó que el nacimiento, la encarnación, tenía que ser divina, de la obra de Dios. Pero una pregunta: si así como María iba a traer al Mesías de una forma virginal, ¿es posible que Satanás también tenga esperma? A mí no me miren, mira tu Biblia, a mí no me echen la culpa, Yo me lavo las manos, yo no hice la Biblia. Yo le estoy diciendo lo que la Biblia dice. La semilla de Satanás, el esperma de Satanás, iba a producir también a un individuo que va a ser el hijo de Satanás, que se llama el anticristo. Y la semilla de la mujer iba a producir un hombre que sería el Mesías, que él golpearía en la cabeza y destruiría a la semilla de Satanás, y a Satanás su papá, que es Satanás. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, cuando venga Cristo con el resplandor de su venida, matará al anticristo. Entonces, cuando comenzamos a ver estas cosas, antes del siglo XX, pues la genética, ¿qué había de la genética? ¿Qué se conocía de la genética? Pues teníamos a Gregorio Mendel, que era un hombre que hizo experimentos con chícharos y mezcló chícharos para descubrir que los chícharos transmitían o transferían las características, si era verde, el otro chícharo con la semilla era verde también, y él descubrió la transferencia de la herencia, que algo se transmite del hombre a los hijos a los nietos, etcétera, etcétera, el perro a los perritos, los leones a los leones, las jirafas a los jirafas. Hay algo en todos nosotros que se transmite de acuerdo a el ADN. Entonces, un perro no se puede cruzar con una gata. Un chivo no se puede cruzar con una borrega. Un caballo no se puede cruzar con una burra, porque si lo hacen, hace una mula híbrida. ¿Por qué? Porque están violando las leyes de la genética de Dios. Todas las cosas serán conforme a su género, a su especie y a su semilla. La semilla de la uva tiene características nutricionales, elementales, minerales, que no tiene la semilla de la naranja, que no tiene la semilla del chabacano, que no tiene la semilla de la manzana. Todas las frutas en cada semilla determinan las características del ADN. Y una semilla de la manzana no la mezclas con una semilla de la naranja, porque son dos ADN completamente diferentes. Así que cuando vemos nosotros que hasta ahorita, como lo podemos ver, una mezcla de un ADN de espíritus o entidades espirituales con mujeres humanas, es lógico que el resultado hayan sido gigantes con 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies, que poblaron el mundo durante más de 1000 años. Porque el último en acabar los gigantes fue el rey David. En 2 Samuel capítulo 21 lo vamos a ver más adelante. Vamos ahora al Nuevo Testamento, rápidamente a 2 de Pedro, la segunda carta de Pedro, capítulo 2. Y veamos de qué forma el Nuevo Testamento nos da testimonio. Repito, vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a leer la Biblia, no la opinión del hombre, la Biblia. ¿Qué dice la Biblia acerca de este incidente, de esta peculiaridad, de esta anomalía que sucedió en los tiempos de Noé? Y que apenas en los últimos siglos comenzamos los seres humanos a comprenderlo. ¿Cómo? Juntando pieza con pieza el rompecabezas
haciendo conexión con conexión. Dice 2 de Pedro 2, versículo 4 y 5. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al Tartarus, la palabra infierno, ahí los que trajeron su Biblia, ponle Tartarus, es la palabra original que se usó. Sino que arrojándolos al infierno o al Tartarus, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Aquí está hablando Dios a través de Pedro que hay una generación de ángeles caídos que pecaron y que ya han sido condenados, ya se encuentran prisioneros en cárceles eternas que se encuentran en el centro de la tierra, donde está el infierno actualmente. Ahora bien, si Satanás sigue suelto y hay ángeles caídos sueltos, entonces esta generación de ángeles tiene que haber sido una generación especial en la historia bíblica que merecieron ser encerrados y condenados antes de tiempo. Porque Satanás y sus ángeles, al final, Apocalipsis 20, serán arrojados al lago de fuego. ¿Recuerdan? Muy bien. Ahora veamos la consumación y la explicación y la clarificación total de este enigma y de este misterio. Judas, versículo 6 y versículo 7. Pongan mucha atención. Judas está antes de Apocalipsis, para que no te vayas a Éxodo. Judas 6 y 7. Pongan mucha atención. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su morada, o sea, abandonaron sus cuerpos en el original, abandonaron su lugar de habitación. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Perdón, me detengo. ¿De quién está hablando? De ángeles, cierto grupo de ángeles que abandonaron el lugar donde Dios les dijo, no crucen esta frontera, lo hicieron y están prisioneros. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos. ¿Quiénes son aquellos? Estos ángeles del versículo anterior. Los sodomitas de Sodoma y Gomorra cometieron el mismo pecado que estos ángeles. Igual que ellos, fornicaron y se fueron en vicios contra natura. O sea, violaron la naturaleza con la cual Dios los creó para mezclarse con otra naturaleza y fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Aquí Judas ya no nos da ningún lugar a dudas. ¿Qué dice la Biblia? Que un grupo de ángeles que fornicaron con mujeres. Y que esta unión sexual entre estas entidades espirituales y estas mujeres era contra naturaleza. Que la naturaleza de ellos no era tomar ni mezclarse, porque el resultado fueron gigantes que se volvieron los más grandes enemigos de la nación de Israel. Los Nefilim, los Refaitas, los Somsomeos, los Ibeos. Y vamos a ver todas las 7, 8 tribus de gigantes que poblaron la tierra de Canaán. Por lo cual Dios tuvo que llegar a una determinación tan drástica, tan fuerte, tan, ¿verdad? No hay palabras para describir, que tuvo que eliminar a todos los seres humanos en ese tiempo del planeta Tierra, salvo 8 personas. Noé, su esposa, sus 3 hijos y las 3 nueras. 8 personas las metió en un arca Dios, Éxodo 7 y 8, para borrar completamente
la contaminación genética en la que el mundo no podía ya seguirse multiplicando de esa manera. Tenía que haber un nuevo resurgimiento de nuevos seres humanos. Aunque vemos que después del diluvio, los gigantes se siguieron reproduciendo, sobrevivieron al diluvio y fue David el último que los mató, pero ya no en la forma tan descarada como lo hicieron en el tiempo de Noé. Ahora, para que ustedes entiendan un poco más esto, de Adán al diluvio hubieron 1500 años. De Adán al diluvio hubo 1500 años. 400 años después del diluvio nació Abraham. Y 2000 años después nació Jesucristo. Y 2000 años después nos encontramos en el siglo XXI, donde estamos viviendo actualmente. Ahora, ¿cuándo Dios le entregó las leyes a Moisés? En el monte Sinaí, ¿se acuerdan? Bueno, Génesis acaba, que se mueren algunas personas y viene Jacob con sus hijos y entran, muere José y entran a Egipto, Éxodo capítulo 1, Jacob y sus hijos, y ahí se comienzan a reproducir y entonces los esclavizan casi 430 años. Dios levanta a Moisés, los saca de Egipto y se los lleva a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, donde ya estaban esperándolo los gigantes. El diablo ya estaba esperando, impidiendo que entraran a conquistar la tierra prometida. Pero en el monte Sinaí, 50 días después de que salieron de Egipto, Dios le entrega a Moisés los 10 mandamientos. Ahí nace el pueblo de Israel. Moisés sube al monte Sinaí, lo estaba esperando Dios. Imaginemos nomás que 40 días allá arriba con Dios, ¿se imaginan? Y 40 noches. Moisés y el Padre solitos allá arriba, luces y todo lo que pudo haber visto Moisés, y en tablas de piedras le da a Moisés Dios a las leyes. En cuanto el pueblo recibe las leyes, el pueblo se hace culpable de no cumplirlas, porque donde no hay ley, no hay pecado, dice la Biblia. ¿Qué quiero decir? Yo voy ahorita aquí por el periférico y me meto en una calle que no tiene el signo de que es una sola vía, que es para allá, sino que es para acá. Entonces es sentido contrario. Entonces voy a buscar una calle para poder meterme en la línea que me está indicando el tránsito. Me van siguiendo. Pero si al otro día llego yo y esa calle tiene otra línea donde ya es doble tránsito, entonces ya puedo circular también en el sentido que el día anterior era contrario a la ley. ¿Qué fue lo que hizo cambiar mi actitud? La ley. La ley es para obedecerla. Si me para en la calle una persona me dice, párate, y no trae el uniforme de policía, no le hago caso. Pero si me para alguien con el uniforme de policía, ¿qué es lo que yo respeto? El uniforme, lo que él representa la ley. Entonces le hago caso porque él tiene delegada la ley para parar y detener autos, y yo le hago caso al policía. Entonces, cuando la gente no tiene ley, no es culpable de la ley, aunque siguen pecando. Y en ese momento, el pueblo de Israel se hace culpable de todo aquello que ellos tenían obligación de cumplir bajo la ley, de lo cual nos libró Cristo con su muerte, pero es otra doctrina y resurrección. Esto es muy importante para que podamos entender eso. Ahora, vayamos rápidamente al libro de Ezequiel, capítulo 16, y veamos otras características de Sodoma y de Gomorra que nos menciona el profeta Ezequiel. Ezequiel, capítulo 16, versículo 48 al 50, dice así: vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma, tu hermana, y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. Pongan atención, veamos los pecados.
He aquí, esta fue la maldad de Sodoma. Número 1, soberbia. Número 1, soberbia. ¿Cómo cayó Satanás? Ezequiel 28, se llenó de soberbia. ¿Cuándo el hombre peca contra Dios? Cuando se ensoberbece y se cree Dios. Yo no necesito la Biblia, no necesito leyes, no necesito mandamientos. Yo soy Dios. ¿Por qué actúas así? Por la soberbia que llena tu corazón. Te has convertido en un Dios. Entonces siempre comienza cuando se nos infla el corazón, nos creemos superiores a los demás, creemos que podemos vivir, tener un matrimonio, educar hijos, trabajar, sin tomar en cuenta a Dios. La soberbia es la raíz principal del pecado de Lucifer. Número 2, saciedad de pan, abundancia de ociosidad. Dicen que la mente vacía es el taller de Satanás, ¿verdad? La ociosidad. Tuvieron ellas y sus hijas y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Vemos entonces que fueron soberbia, ociosidad, falta de compasión por el prójimo y depravación moral, que nos explica Lucas 17. Así pues, cuando el ser humano tiene estas características, se ensoberbece, desprecia a los demás, se cree Dios. Escúchame lo que te voy a decir. La mayor parte de los humanos acaban depravados sexualmente. Hay una raíz hasta abajo de todo esto, pero es el ataque principal de Satanás que comenzó desde el huerto del Edén. ¿Se acuerdan de Adán y Eva? Cuando fueron descubiertos por Dios, ¿qué hicieron? Lo primero que taparon fue sus órganos sexuales. ¿Por qué? ¿Por qué fue lo primero que cubrieron? ¿Qué había pasado o qué pasó tan misterioso, verdad? Que lo primero que protegieron ellos fue eso. O sea, como cuando tú pecas, ¿qué es lo primero que ocultas? Tu pecado. Si te robas, lo primero que ocultas es el dinero. Ocultas que la gente sepa qué fue lo que hiciste. Y ellos fue lo primero que hicieron, ocultaron su sexualidad. Y vemos nosotros claramente, ¿verdad?, que en este pasaje que acabamos de leer es la soberbia del ser humano. Eva se ensoberbeció, ¿no? Dios, me dijiste que no haga caso y que obedezca tus leyes. Le hizo más caso a la serpiente, a Nahasham en el hebreo, que es un ser, no era serpiente, era un ser resplandeciente. En el hebreo no dice serpiente, pero no era serpiente, no es una víbora, vaya, no era una culebra, como la pintan en un árbol enrollada, hablándole a Eva. ¡Ay, Eva! No era una serpiente literal. Pero veamos esto con más claridad para terminar en el libro de Romanos capítulo 1. Ya el apóstol Pablo nos da una explicación clarísima acerca de por qué a través de toda la historia ha corrido este pecado en la humanidad, y llegaremos a la época que estamos viviendo, donde ahora es el transgénero. O sea, yo no soy hombre, soy mujer, no, yo no soy mujer, soy hombre. La depravación moral, bestialismo, homosexualismo, lesbianismo, tráfico de niños, pedofilia, que ya están la ONU a punto de establecerla, legislarla. Ahora ya se está pensando en el 2026 que realmente estamos en un punto tan, como decía el famoso politólogo Agustín Laje, somos una generación de idiotas, así le llamó su nombre él, la generación idiota. Y no quiere decir la palabra idiota como los mexicanos o los latinoamericanos. Eres un idiota, ¿verdad? Ahí estás hablando despectivamente. La palabra idiota en el griego es una persona, escucha esto, la palabra idiota significa que una persona comete un problema
y le fue mal en el problema, y repite el mismo problema, y repite el tercer problema igual, y no le sirvió lo que aprendió desde el principio, y sigue cometiendo el mismo pecado. Ese es un idiota en el griego. Una persona que repite y no aprende de sus errores pasados. Esa palabra es idiota en el griego. ¿Por qué le llama a Agustín Laje la generación idiota en su libro? Porque somos una generación que no aprendemos de la historia. La historia nos enseña que el hombre no ha aprendido de la historia. No hemos aprendido que el comunismo no fracasó, que el problema sexual no se puede llegar, que no somos dioses, y continuamos repitiendo e insistiendo en desenterrar aquello que se demostró que no funciona, porque somos idiotas, porque no aprendemos de la historia. Y el hombre que no aprende la historia está condenado a repetir la historia. Entonces, esto para que no se asusten, peores groserías oyen allá afuera. Dice Romanos capítulo 1, versículo 21. Bien, ya para terminar, ¿cómo resume Pablo esto? Romanos 1, 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron, ahí está la soberbia, se les infló la cabeza, sus razonamientos, y aquí abajo su corazón se oscureció, fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios también, vean ustedes, por lo cual cuando tú rechazas a Dios, cuando te inflas, cuando te ensoberbeces, cuando realmente llegas a creer, como los idiotas, que tú eres Dios y que puedes convertirte en Dios, ¿sabes qué hace Dios? Te empuja para que te entregues a la inmundicia, a los problemas sexuales. Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y los hombres también, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, finalmente vean lo que hace Dios. Dios los entrega a una mente reprobada. La palabra mente reprobada, nous adokimos, en el griego, significa lo siguiente: personas que ya no pueden distinguir lo que es bueno y lo que es malo. Que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Ya no hay blanco ni negro. Ya todo es gris en las mentes de estas personas. No, yo no soy hombre, soy mujer. No, yo soy mujer, soy hombre. No podemos hacer el transgénero. Podemos cambiar el sexo. Podemos llegar a cosas. Y llega el hombre a perder de tal manera la brújula, la razón, el sentido común, la objetividad, que están como un barco que no tiene una brújula ni un capitán, y el viento los lleva para acá y los lleva para allá y los lleva para allá hasta acabe el barco siendo azotado contra los arrecifes y hundiéndose. Y es la vida que si tú sigues te va a hundir tarde o temprano. Y los pecados, como vamos a ver más adelante en los tiempos de Noé, se van a repetir en la generación que estamos viendo, pero aumentados 1000 veces más. Para que te des cuenta en el mundo que nos rodea y el mundo en que estamos viviendo. Por lo cual, si tú no tienes a Jesucristo en esta mañana, yo te invito a que vengas a la cruz. Te invito a que te arrepientas de tu vida, de tus pecados. Que le entregues tu vida a Jesús. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y muchos de ustedes en esta mañana están perdidos. En filosofías, en prácticas, en tantas cosas que el mundo te ha orillado
y tú no te has dado cuenta, pero esta mañana no es una coincidencia que oigas estas palabras. Quiero decirte que Dios te ama. Dios te ama y te quiere perdonar. Y quiere que tú seas una persona nueva. Y Él tiene el poder de cambiarte y de iluminar nuestra mente para que comencemos a portarnos como gente normal. Porque desde el huerto del Edén, nadie ha nacido normal. Todos hemos nacido en rebelión abierta en contra de Dios. ¿No quisieras tú en esta mañana reconsiderar tu vida y entregarle tu vida a Jesucristo? Inclina tu cabeza y dile estas palabras. Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mis pecados. Reconozco que he pecado contra ti y que la clase de vida que estoy viviendo no te agrada. Por eso vengo en esta mañana a abrazar tu cruz, Señor Jesús, porque creo que en esa cruz abriste tus brazos, te coronaron de espinas, te pusieron clavos en tus manos y en tus pies, para que yo en esta mañana creyera que esa sangre preciosa que derramaste es la medicina para todos mis pecados. Creo que a los 3 días resucitaste de entre los muertos, y porque creo que vives, te recibo en esta mañana como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Señor. Padre, te damos gracias por esta cosecha, por estas almas, por quienes oramos, que tú las continuarás edificando, fortaleciendo hasta el día de tu regreso.